supónganse la pregunta sobre la sociología como una ciencia de la crisis, ¿no?, que decía Ricardo. Y creo que también lo hicimos allá, hay que ver los videos, no sé si no lo hicimos en el primer teórico o en el segundo teórico, cuando hablamos de Portantiero. El primero. En el primero yo hice ahí unos circulitos y era la idea de sociología como ciencia de la crisis, ¿o no? Sí. Bueno, ¿qué se acuerdan? Que a partir de la Revolución Francesa, la Carta Magna, o sea, grandes eventos que hubieron, se empezó a estudiar la sociología. Bien, grandes eventos como la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Industrial. O sea, nace para dar una respuesta conservadora a esto. La sociología nace como una respuesta conservadora para esas crisis. Ahora bien, ustedes piensen qué es lo que está haciendo, qué hace Portantiero en el texto que ustedes leyeron. Empecemos un cachito para que así pueden hablar las personas que generalmente no hablan. A ver, allá en el fondo, ¿qué está haciendo Portantiero con ese texto? ¿Qué te parece vos, de pullover blanco? Sí. Inventate algo, ¿sí? Ya dijimos que la imaginación es importante. ¿Qué dice Portantiero ahí? ¿Qué te acordás? Mirá las notas, no hay problema. No me acuerdo de nada. Tenés que rendir el martes, ¿cómo no te vas a acordar de nada? Algo te acordás seguro. Te va a ir mal si estudias el lunes nomás. ¿Qué dice Portantiero? ¿Qué dice allá? Sí. ¿De qué crisis dijo Yolanda que estaba hablando Portantiero? ¿Como efecto de qué? Dale, si seguro que puedes decir algo. Soplale. Soplale, vas a ver que vas a poder, dale. La crisis surge de grandes eventos. Bien, ¿qué eran cuáles? Francesa, inicial. ¿Qué? La revolución. Bien. Siempre hay que decir algo. No te quedes callado. Portantiero es un sociólogo muy importante. Está bien. Ahí te van a preguntar otra cosa y vas a ir pudiendo responder. No se queden callados. ¿Qué más? Vos, el de campera, de camisa de jean. Sí. ¿Qué otra cosa dice Portantiero? ¿Qué te parece? Y sobre la reforma protestante y sobre la firma de la Carta Magna. Bien, de eso hablaba Portantiero. ¿Te acordás más o menos qué decía sobre eso? Que eso había facilitado la ruptura de la cuando la elección. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Máximo? Maxi. Bien, Maxi. ¿Algo más? Bien. Fíjense, ¿vos cómo te llamas, el chico de pullover blanco? Luciano y Maxi. Fíjense que están dando respuestas que son correctas, pero ¿qué les parece que le podrían faltar a esas respuestas para que sean evaluadas un poco mejor? La influencia del diseño. No, pero me refiero a la forma que dieron de la respuesta, no tanto conceptualmente. Conceptualmente están bien. Son conceptos sueltos. ¿Qué le faltaría entonces? Unión e hilar un argumento. ¿Sí? Por eso es importante empezar con esos conceptos, está bien. Fíjense, Luciano habló sobre las revoluciones. Luciano y en grupo con, ¿cómo te llamás vos, la chica de adelante? Sí. Ariadna. Ariadna y Luciano hablaron sobre las revoluciones francesa, americana e industrial. Maxi habló sobre la reforma protestante y ¿qué más habías dicho, Luciano? Y la Carta Magna.
¿Qué más? Al fondo. 14. ¿Qué más? Ya le dijimos a Luciano que se invente algo, macho. Invente. Más fuerte. Bueno, pero después de todas las clases que tuviste, hablar de crisis, hablar de revolución, reforma protestante, ¿qué más? Tiene una idea. Sociología. Invente. Ahí te tiran una pista, libre comercio. Invente. El martes va a tener que inventar un montón. Invente ahora. Capitalismo. Muy bien. Capitalismo. Al fondo, empiecen a hablar. ¿Jonathan era? No, el chico de adelante, pelo largo. ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo. Ay, ¿entonces por qué no decía Jonathan? Dije. Diga algo. Guerra. Bien. Muy bien, urbanización. Nuevo orden. Un nuevo sujeto. Y fíjense cómo todo eso va a estar relacionado a la guerra. ¿En serio? Bien. Shh. ¿Cómo? Positivismo y filosofía negativa. Muy bien. Hola, adelante. Positivismo, filosofía negativa. Se erosiona la lectura religiosa del mundo, como dijo Maxi. Muy bien. Hay avances científicos. Ciencia. Bien, ¿cuánto tardamos en hacer esto? 5 minutos, ¿sí? Es decir que de 2 horas que dura el parcial, o 3 horas, no sé cuánto va a durar, ustedes tienen que tomarse ese tiempo para pensar estas cosas primero. ¿Qué tiene que tener la respuesta que yo quiera dar? ¿Cuáles son los conceptos que sí o sí tienen que estar? ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que hacer. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál sería una buena respuesta a esta pregunta? Y eso lo pueden hacer aunque no estén muy seguras de lo que tienen que decir. Pero rápidamente ustedes tienen que empezar a anotar esos conceptos y ver, van a ver que a medida que se acuerdan de uno les van a ir saliendo otros. O cuando quieran explicar uno se van a acordar de otros. Obviamente, si leyeron y estudiaron. Si no, no. De la nada, y ahí sí van a inventar y van a tener un gran poder de imaginación, pero les va a ir mal, digamos, ¿no? En el momento de la evaluación, la imaginación, si no está complementada por lectura y trabajo, sirve para escribir una novela, digamos. Es que es muy interesante, un trabajo hermoso, pero con eso no apruebo sociología, lamentablemente. Ojalá pudiéramos aprobar sociología escribiendo novelas. Yo no podría, porque no podría escribir una novela, ¿sí? Una vez que tenemos eso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué les parece? Estas son las ideas sueltas, ¿no? Ordenarlas un poco. Ordenarlas un poco. ¿Cuál sería una forma de ordenarlas? 14, ¿cómo las ordenarías? Ahora ya las tenés todas ahí.
¿Cómo las ordenarías? No digo, pensar una forma para ordenar ideas, esas ideas que están en el pizarrón. ¿Las agruparías? ¿Qué harías? Muy bien. Revolución industrial y capitalismo. ¿Dónde puse revolución industrial? Acá. Revolución industrial con capitalismo. ¿Cómo es tu nombre? Así ya no te digo más 14. 14 es el borracho, por eso no quería. En la quiniela. Enzo. Muy bien, Enzo. ¿Con qué más lo relacionarías, te parece? Muy bien. Mirá todo lo que podías decir y te perdiste de quedar bien conmigo. Con la urbanización. ¿Qué más? Bien, buen esfuerzo. Capitalismo y urbanización. ¿Por qué hay vinculación con esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué está la revolución industrial? Perdón, Porque con la aparición de la industria estamos en la ciudad. El campo se mudó a la ciudad. Los corrales se fueron corriendo. Y las ovejas dijeron, yo no vivo más en el campo, me voy a un departamento, estoy harta. ¿Qué pasó? La gente que trabajaba en el campo se mudaba a la ciudad porque le pagaban. La gente que vivía en el campo se mudaba a la ciudad porque le pagaban para trabajar en la fábrica. ¿Solo por eso? ¿Qué les parece? ¿Qué habíamos dicho? Crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico, pero ¿qué decía Moro? ¿Eso qué significa, las ovejas que se comen a los hombres? Que ya no necesitaban el trabajo de los hombres en el campo. Ya no se necesitaba del trabajo de esas personas en el campo, entonces no era que decidían mudarse porque les resultaba una vida más cómoda, eran expulsados del campo y la única opción que tenían era irse a vivir a esas grandes ciudades, con todos los problemas que eso implicaba. ¿Sí? ¿Cómo? Un cambio. Recuerden, ¿qué habíamos dicho de la palabra evolución? ¿Qué habíamos dicho de la palabra evolución? El compañero dice acá una evolución, un cambio, que está muy bien. Pero ¿cuál es el riesgo de la palabra evolución? ¿Qué les parece? ¿Qué significa evolucionar? Un progreso. ¿Qué más? ¿Cómo decías? Una mejora. Pero en este caso, ¿qué estamos viendo? Que las ovejas se comen a los hombres. En cierto sentido no era una mejora. Eran expulsados del lugar en el que vivían, se tenían que adaptar a toda una realidad nueva, vivían hacinados, enfermos, con hambre, ¿no? Entonces, la palabra evolución implica un riesgo importante cuando hacemos análisis social. Porque implica una idea de progreso, una idea de un cambio de algo inmaduro a algo maduro, ¿no? Fíjense. Y no necesariamente fue algo que evolucionó. Después podremos evaluar eso. Entonces, hay un proceso de urbanización que se debe efectivamente a esa revolución industrial. ¿Sí? ¿Esa revolución industrial está vinculada al capitalismo? Sí. ¿Por qué? Invente. Mire que bien le fue al compañero. ¿Por qué la revolución industrial puede estar vinculada al capitalismo? Shh. Dejen pensar a la compañera. Vamos. Dale.
que tiene el individuo para la sociedad. Muy bien. La sociedad influye igual, aunque le impide llevar ¿Le impide que qué? no, le lleva a un suicidio. Porque Muy bien. tiene que ver. La compañera dice que ella puede dar un ejemplo. El ejemplo es, ella está pensando en Durkheim, que es el autor que próximamente vamos a leer. Ella ya lo leyó porque ya lo deben haber trabajado en clase, ¿no? ¿De qué comisión vos sos vos? Bien. Durkheim, que va a hablar sobre el suicidio y va a estar vinculado precisamente a esa idea de capitalismo, revolución industrial, proceso urbanizador. Muy bien. Y más específicamente entonces, ¿por qué decía Durkheim que eso podría llevar al suicidio? ¿Qué pasaba? Porque aparte de ser una decisión individual, personal, de la sociedad, tenía algo que ver, porque la sociedad llevaba al conflicto, Exacto. tenía algo que ver. Ustedes piensen, ¿hay algo más? Determinada Perdón, dale. que lo llevó a una determinación de suicidar. Bien, ¿hay algo más íntimo y más subjetivo que quitarse la vida? Uno podría decir, no, es una decisión muy personal, muy individual. Sin embargo, Durkheim, ¿qué está viendo? Cómo hay ciertas transformaciones sociales que pueden llevar a que la tasa de suicidios crezca, como dice la compañera. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, como dice Sofía. Entonces, ¿qué respuesta podría haber dado Sofía? Ella no estaba muy segura de poder decir cuál es la relación entre revolución industrial y capitalismo. Porque leyó a Durkheim, pero no le prestó tanta atención a Marx. ¿Sí? Y el martes tiene que rendir Marx, no Durkheim. Marx decía que Dale. era importante el capitalismo porque influía en la sociedad, era el ente regulador que separaba la... Exacto. Entonces, Sofía, ¿qué nos podría haber dicho? Bueno, hay la relación entre revolución industrial y capitalismo. Esa relación implica ciertas transformaciones que afectan a los individuos. ¿Sí? Como precisamente muestra Marx, que demuestra que las relaciones sociales de producción son el origen de ciertas desigualdades, el origen de la idea de alienación, de deshumanización del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perdón, ¿alguien iba a decir algo vos, Yolanda? No, es la relación social que produce el trabajo. Primero con la división, después entre la sociedad y después la industrialización. Bien, ahí vamos a eso. Entonces, ¿qué otra relación podrían encontrar? Ya agrupó 3 de las ideas, ya las agrupó. Ahí tienen 5 renglones de la respuesta. ¿Sí? Si no me equivoco, me parece importante, también dice que ahí aparece un nuevo rol social que es el precariado industrial. Muy bien. Bien. Maxi dice, aparece un nuevo sujeto. ¿Con qué vincularían esta idea? ¿Con qué vincularían esta idea? ¿Eh? La división de clases. Con guerra, o sea, la lucha de clases. De a uno. Clases. ¿Qué más? Lucha de clases. Lucha de clase. ¿Qué más? División del trabajo. División del trabajo. Apropiación del trabajo. Apropiación del trabajo. Trabajo mental. De vida material. La división social del trabajo es una división entre trabajo mental y trabajo manual. Mariana. La reproducción de vida material. La reproducción de la vida material, es decir, hay todo un montón de cuestiones ahí, pero ya estamos vinculándolo más. ¿Con quién? Marx. Con Marx antes que con la pregunta que nos hicieron. ¿Qué significa que la sociología sea una ciencia de la crisis? Pero fíjense, automáticamente que ustedes tienen esos conceptos se van acordando de otros. Y en esos 5 minutos ustedes se dan cuenta, uy, acá tengo la respuesta de Marx, quizás. Listo, lo pongo para los 5 minutos de la segunda respuesta. ¿Sí? Ahora bien, Portantino habla de la aparición de ese nuevo sujeto. ¿Qué habíamos dicho en las primeras clases?
que ese nuevo sujeto aparecía a partir de del debilitamiento de esa lectura religiosa del mundo. ¿No? ¿A qué pueden vincular esa lectura religiosa del mundo acá, ese debilitamiento? A la firma de la Carta Magna, que es como una anécdota, digamos, que eso muestra, la Carta Magna que decíamos que mostraba cómo ciertas prerrogativas que antes tenía el rey ¿de dónde sacaba su poder? De Dios. Ciertas prerrogativas que tenía el rey, ahora las va a tener la nobleza. La nobleza le quita ciertas prerrogativas al rey. Y a partir de la existencia de Dios es que se justificaban esas prerrogativas, ¿no? Por lo tanto, sacarle prerrogativas implicaba que ya empiezan a haber dos esferas separadas, lo religioso y lo político como algo autónomo, uno de otro. ¿A qué más podemos vincular esto? De todas estas ideas que ustedes me dieron. Con los acontecimientos igual globales que ocurrieron, como por ejemplo cuando en 1492 cuando Colón descubrió América. Bien, ciertos acontecimientos históricos, como el descubrimiento de América, ¿no? La Reforma Protestante. El descubrimiento de América, ¿a qué lo podemos asociar acá? A la industrialización y el capitalismo, sí, exacto. ¿Por qué? Se expanden los mercados. Bien. ¿Y por qué más? ¿A qué venían a América? ¿No? Bien, oro, por ejemplo, materias primas. ¿Y dónde se llevaban ese oro? ¿No? ¿Y qué hacían con ese oro? ¿No? Bien, exactamente. Eso Marx lo llamó acumulación primitiva de capital. Hay un momento en el cual todos esos recursos que se extraen, por ejemplo, de América Latina, ¿qué es lo que van a financiar? Una acumulación primitiva de capital que va a generar después esa idea de revolución industrial. Igual. Otro cambio que también llevó a que se cuestionara la lectura religiosa del mundo es que también se descubre que el mundo no era redonda, como el heliocentrismo. ¿No era redondo? Que no era el centro del universo. Capaz que usted conoce alguna otra teoría que no. Que el mundo no era plano, sino que era redondo. Es decir, hay descubrimientos científicos, ¿no? Descubrimientos científicos que debilitan esa lectura religiosa del mundo. Muy bien. Y a partir de esa ruptura de la lectura religiosa surge la idea de la organización artificial de la... Muy bien. Lo podemos vincular a esa idea de nuevo orden. Dice la compañera, a partir del debilitamiento de esa lectura religiosa del mundo, podemos pensar que el orden en el que vivimos es un orden artificial y no natural, ¿no? Es decir, que es un nuevo orden. Que nace con el contrato de lo social. Y una de las formas en que se intentó explicar ese nuevo orden es a partir del contrato, de la idea de contrato. Muy bien. Entonces acá tenemos un tercer punto. Si el primero era la vinculación entre revolución industrial, capitalismo, proceso de urbanización, el segundo punto era la aparición de un nuevo sujeto con todos estos efectos. El tercer punto, el debilitamiento de la lectura religiosa del mundo y los otros puntos. ¿Qué más? ¿Qué es lo único que nos faltaría vincular acá? El positivismo. El positivismo, que ¿a qué lo vincula Portantiero? A la idea de ciencia. Y de orden y progreso. Orden y progreso. Y a una filosofía negativa. Cuarto punto. El positivismo, dice Portantiero, ¿por qué se dice positivismo en contraposición de una filosofía negativa? ¿Dónde estaba la idea de negativo en esa filosofía iluminista? La fe en la razón del iluminismo. ¿Se acuerdan que de eso hablamos? Ilustración, iluminismo, hablamos de Descartes, ¿se acuerdan?
hay una idea de negatividad en esa confianza en la razón. ¿Que cuál es? Si yo, ¿se acuerdan también? Esto, fíjense cómo eso está vinculado también a la idea hegeliana que veíamos cuando comenzamos con Marx. ¿Se acuerdan? La realización del espíritu absoluto. La historia tenía un fin que era evolutivo, como decía acá el compañero, evolutivo, de llegar a esa realización, ¿no? Hacia ahí íbamos, hacia ese lugar. Ahora bien, la confianza en la razón es precisamente esa idea de que en algún momento la evolución del ser humano en relación a llegar a cada vez más altos niveles de racionalidad, iba a llegar un momento en el cual el mundo iba a ser un mundo transparente, sin conflictos, donde iba a reinar esa idea de lo razonable, lo racional, la razón. ¿Sí? Momento pleno. ¿Quién está, de los autores que ustedes leyeron, quién está pensando en un momento de la historia de plenitud donde se acaban los conflictos? Dígalo más fuerte, ¿quién lo dijo? Moro, ¿y qué más? ¿Y quién más? Ustedes no leyeron a Moro. No, tampoco lo leyeron ustedes. ¿Vos leíste a Hobbes en esta clase? No. Pero no el texto de Hobbes. ¿A quién leímos acá? Por eso les daba la pista. ¿A quién leímos en clase que está pensando en una idea de plenitud, en un futuro donde se terminan los conflictos? Marx. El comunismo es eso, ahora vamos a ir a eso. Entonces, el positivismo, ¿por qué hay una filosofía negativa ahí? Porque está diciendo, fíjense qué irracionales que somos, qué ignorantes que somos hoy, qué irracionales que somos hoy, todos los conflictos que tenemos, que se desprenden de esta crisis que no podemos manejar. ¿Sí? Esa salida conservadora a la crisis, esa lectura conservadora de la crisis que está diciendo Portantiero, ¿a qué se refiere? Hubo un pasado en el cual todo estaba mucho más equilibrado. Ese pasado feudal, el sirviente, el siervo, el campesino, sabía qué se esperaba de él. Sabía que iba a nacer, iba a morir ahí. Tenía su vida predeterminada. ¿Qué le pasa con la llegada del capitalismo? Todo eso se disloca, todo eso queda fuera de lugar. Ya no sé dónde voy a ir a vivir, no sé dónde me voy a ir a morir, no sé qué va a pasar con mi familia, ya no tiene la protección de ese señor feudal, pero por otro lado tampoco ya está la dominación de ese señor feudal. Por un lado hay cierta libertad de poder ir y venir, pero por otro lado está la imprevisibilidad de qué va a ser de mí. ¿Me siguen? Esa es la respuesta que da la sociología. Es decir, no, miremos el organicismo, miremos lo bien que funcionaba esto. Ahora bien, el positivismo se va a enfrentar a esa filosofía negativa. ¿Y qué va a decir? Más allá de que nosotros podamos evaluar bien o mal esa realidad, lo que tenemos que hacer es, primero, conocerla. ¿Y cuáles eran las disciplinas o cuáles eran las esferas de la vida humana, cuáles eran las actividades que en ese momento de plena revolución científica están conociendo el mundo? ¿Cuáles son las disciplinas que lo estaban haciendo? Las ciencias naturales, la biología, la física, la anatomía. Por lo tanto, estos sociólogos, ¿de qué a dónde van a mirar para lograr dar una explicación más satisfactoria de esa crisis que están viviendo? Bueno, precisamente a esas disciplinas que están siendo exitosas. Y que me pueden decir, dentro de 3 meses va a haber un eclipse de sol. Y yo a los 3 meses me pongo y digo, a ver si este guacho... Y efectivamente, a los 3 meses hay un eclipse. Bueno, ¿por qué no pensar lo mismo de las ciencias sociales? En 3 meses va a haber una revolución. Quizás no con esa precisión, pero si seguimos con este nivel de reinversión de capital,
en 6 meses van a crecer los índices de desempleo, por ejemplo. Si seguimos con este índice de reinversión de capital de las empresas petroleras, de las empresas extractoras, de las operadoras de petróleo, en 6 meses puede llegar a crecer el desempleo. Si yo veo eso, soy gobierno, soy sindicato, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿qué se hizo ahora? Bueno, una revolución sería ideal, pero ¿qué fue lo que efectivamente sucedió? Corte. No, ¿por qué se juntaron sindicatos, empresas y gobierno? ¿Qué hubo? De acuerdo. Un acuerdo, ¿para qué? Para mantener ciertos niveles de empleo, para que no se corte la producción de petróleo, ¿no? El gobierno dio algunas facilidades para las empresas. Ahora, yo solo puedo hacer eso solo si tengo ese primer diagnóstico de conocer que con estos niveles de inversión voy a tener desempleo. Bueno, ¿qué están haciendo las ciencias sociales? ¿Qué está haciendo un economista cuando ve eso? ¿Qué está haciendo un sociólogo cuando ve eso? Precisamente está haciendo ciencia y está tratando de conocer el mundo. Conocer el mundo para... No importa si eso está bien o está mal, van a decir los positivistas. No les va a importar cómo debe ser la sociedad. Quieren saber cómo es la sociedad. Y a partir de ahí es que aparecen la idea de leyes. Una ley general, ¿cuál sería? Si no hay inversión, hay desempleo. Si no hay inversión que cree fuentes de trabajo, va a haber desempleo. ¿Sí? Digo, Loma Ávila repite eso todos los días, ¿o no? ¿Quién es Loma Ávila? Secretario general del sindicato petrolero, ¿no? Si no hay inversión, va a haber desempleo. Ahora, lo que tenemos que mirar también es de dónde sale esa inversión, qué tipo de inversión, qué exigencias tiene esa inversión, ¿no? ¿Eso debe quedar librado a la decisión de la empresa o debe tener algunas pautas más marcadas? Obviamente que tiene que tener algunas pautas más marcadas. Entonces, esa es la vinculación entre positivismo y filosofía negativa. No importa si ahora vivimos en un mundo que es una porquería, irracional, violento, tratemos de conocerlo, dice el positivismo. ¿Sí? Rompamos con esa promesa de racionalidad a futuro que realmente no nos ha traído ningún beneficio. Va a decir, en otras palabras, Comte. ¿Sí? El positivismo, ¿qué va a decir entonces? Si hay que conocer la sociedad, bueno, y si nuestro modelo de desarrollo de conocimiento exitoso son las ciencias naturales, operemos como las ciencias naturales. Si yo miro nacer una plantita y cómo crece, bueno, hagamos lo mismo con las ciencias sociales. Observemos hechos sociales, que va a decir también Durkheim, como decía Sofía. Observemos ciertos hechos sociales, ¿sí? A partir de ciertas regularidades en el tiempo que encontremos de esos hechos, vamos a poder determinar, predecir ciertas cuestiones. Cuando habla, Comte habla de las leyes naturales y creo que Marx es las leyes naturales de lo social. Ajá. Creo que ¿qué? ¿No escuché lo que dijiste antes? Que Marx, o sea, uno habla de las leyes naturales y el otro habla de las leyes naturales de lo social. Bien. Que uno, bueno, Marx está más vinculado a la ciencia y al progreso, y en cambio Comte dice que hay que ser más conservador. Bien, hasta la primera afirmación estuvo más cerca más preciso. Comte habla de leyes naturales, Marx habla de leyes naturales sociales. Efectivamente, si bien pueden o no decirlo en esos términos, no recuerdo si Marx habla de leyes naturales sociales. De lo social. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estaba la ley de lo social en Marx? ¿Qué les parece? En la producción de bienes materiales. La producción de bienes materiales, ¿no? Eso generaba, ahora vamos a ir más detenidamente, ciertas leyes. Comte también intenta buscar ciertas leyes. Claro, para reproducirlas. Exacto, pero para no cambiarlas, o para ir cambiándolas muy de a poquito, y que eso se vaya equilibrando. ¿Sí?
Marx está pensando en un cambio mucho más radical. ¿Con qué idea es la que está pensando Marx ese cambio más radical? La idea de revolución. ¿Sí? Y por ahí vamos a empezar el repaso de Marx, por la idea de revolución. Bien. No presten tanto atención al contenido de esto, pero ¿ven cuál es la mecánica para dar una buena respuesta? Me faltó decirles una cosa. Teníamos 4 puntos acá, ¿no? Que eran los puntos centrales. El primero era revolución industrial y la vinculación con esto. El segundo era la aparición de un nuevo sujeto. El tercero era la lectura religiosa del mundo. El cuarto, el positivismo, para identificarlo con las ideas que ustedes fueron dando. A partir de eso lo vinculamos con otras ideas que fueron apareciendo y las fuimos agrupando, ¿sí? ¿Qué quedaría hacer con esas 4 partes sueltas que tenemos? ¿No? Tenerlas como guía, pero también pensar cuál puede ir primero y cuál ir después. Y eso ya depende de cómo construyamos nuestro argumento. ¿Por dónde empiezo? Una vez que tengo esas 4 ideas y sé más o menos lo que voy a desarrollar de cada idea, ¿por dónde empiezo? Y ahí sí que lo que corre es la forma que ustedes tengan de escribir, la forma que tengan de argumentar. ¿Sí? Para eso ya no hay una receta. Uno podría decir, bueno, empiezo por el principio. El principio puede ser una lectura religiosa del mundo. Ya que venimos hablando de feudalismo al capitalismo, empecemos describiendo qué era la lectura religiosa del mundo y qué cambios, como hice yo en las clases. Pero uno tranquilamente puede reconstruir el argumento de atrás hacia adelante, ¿o no? Que eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con Marx. Repasarlo, reconstruyendo el argumento de atrás, del final hacia el principio. Pero si es el final, va a estar al principio, o sea que la misma idea de principio y final no tiene mucho sentido, sino que es arbitraria. ¿Sí? Paramos 5 minutitos y seguimos. Bien, comenzamos la clase. ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicos? Queríamos hacer algo que pasé porque lo que usted dice la jornada de Solón. Sí. Bajé un trabajo de una profesora sobre época oscura. Ah, mira. ¿Qué pasó? Era otra profesora de época micénica, de que él porque registra porque hubo un golpe de estado. Claro. Así que le dice, lo quería mostrar, pero como se fue, bueno. Pero habla sobre ahora lo vemos. Todo eso. Bien. Bien, seguimos. ¿Se acuerdan que nosotros, una vez que vimos esa idea de la sociología como una ciencia de la crisis, uno de los puntos que nos permitió seguir leyendo era la vinculación entre esa idea de debilitamiento de la lectura religiosa del mundo y lo vinculamos a la aparición del capitalismo en Weber, ¿se acuerdan? Y lo que le sorprendía a Weber en ese texto, para decirlo muy brevemente, era cómo había sido que una muy específica forma de entender el mundo se había ido ramificando, se había ido expandiendo universalmente. Esa forma de ver el mundo, que está vinculada al capitalismo para Weber, tenía para él un punto muy importante, que era la idea de racionalidad. ¿Se acuerdan cómo se había dado un proceso de racionalización del mundo a partir de esa forma de entenderlo?
¿Dónde residía esa racionalización del mundo? Él encontraba que la racionalización del mundo que se había dado en Europa no aparecía en otros lugares del planeta. Había desarrollos científicos, había música, había arquitectura, había medicina, sin embargo, no se había dado ese proceso de racionalización profunda que se había dado en Europa. Weber asociaba a ese proceso de racionalización a la idea de la racionalización del cálculo en el capitalismo. El capitalismo no era simplemente afán de riquezas, querer ser más rico, sino que la característica era hablar de una ganancia siempre renovada, de una ganancia que se extendiese en el tiempo, ¿sí? Para extender esa ganancia en el tiempo, precisamente lo que había que hacer era calcular. Y había dos cuestiones importantes en esa idea de cálculo. Piensen que el cálculo hace a la idea de previsibilidad, de poder prever qué es lo que va a suceder a futuro, ¿no? Y los dos puntos que eran importantes para Weber y que ahora van a aparecer en la lectura que hace Marx, era uno, la idea de la fuerza de trabajo formalmente libre, que a qué se puede vincular en este esquema, la aparición de la fuerza de trabajo formalmente libre. Al capitalismo. Al capitalismo, muy bien, ¿y a qué más? ¿Eh? A la Carta Magna, ¿qué más? A la aparición de un nuevo sujeto. ¿Cuál es ese nuevo sujeto? El proletariado. La fuerza de trabajo formalmente libre, dice Weber. ¿Qué significa formalmente libre? Que está liberada de esas ataduras feudales que ataban al sujeto a la tierra, ¿se acuerdan? Eso, con la expansión del capitalismo, ese sujeto queda formalmente libre. ¿Por qué dice formalmente libre Weber? Porque de hecho no es un sujeto libre, sino que queda atado a la relación capitalista de producción. Y el otro proceso era la idea de derecho positivo, es decir, la aparición de la contabilidad científica, poder matemáticamente calcular esa ganancia, y segundo, la aparición de la separación entre capital de la empresa y capital privado. Sentate, Fera, ya tenés silla, Capital de la empresa y capital privado. Esa separación jurídica de un capital y otro también favorecía esa racionalización del cálculo. Ahora bien, veamos cómo la aparición de ese nuevo sujeto tiene una centralidad, es central, mejor dicho, en el argumento de Marx. Eso ustedes ya lo habrán visto y se habrán dado cuenta en las lecturas. Lo que vamos a hacer ahora, como yo les decía anteriormente, en la primera parte de la clase, es vamos a reconstruir el argumento de Marx, pero de atrás hacia adelante, empezando por el final, digamos, a contar la historia empezando por el final. Y ahí es donde es relevante la idea de comunismo. ¿Sí? ¿Qué es el comunismo para ustedes? Es una sociedad ideal, dice la compañera. ¿Qué más? ¿Para Marx era una sociedad ideal simplemente? Era un camino por el cual se podía optar, ¿no es cierto?, para Marx. Era ideal porque ese era el tipo de sociedad que efectivamente iba a suceder. Eso es lo que venía, digamos, ¿no? Marx no definió un tipo de sociedad. Marx lo que definió fue un camino, una revolución, Muy bien. Solo que dijo de ese tipo de sociedad: a la mañana puedo ser pescador, a la tarde zapatero, a la noche crítico de arte. Eso ya nos está mostrando algo. Si alguno de ustedes quisiera hacer eso,
¿En qué situación tendría que vivir para ser a la mañana pescador, a la tarde zapatero y a la noche crítico de arte? Ricardo, ¿qué? Totalmente libre. ¿No? Totalmente libre para poder trabajar sin depender de una relación con un patrón. ¿Sí? Obviamente que Marx no está hablando de alguien que tenía 3 trabajos, como puede llegar a suceder, y como de hecho sucede en la mayoría de quienes trabajamos en educación, ¿no? Sino de tener la posibilidad de ir cambiando de trabajo, de ir cambiando la manera que tenemos de relacionarnos con la naturaleza sin estar atado a una relación salarial. ¿Sí? Ahora bien, si el comunismo es una sociedad ideal, que Marx no alcanzó a definir, pero que sí nosotros podemos llegar a imaginar de qué se trata. ¿Qué contenido tenía esa idea de comunismo? Igualdad de clases. Igualdad. ¿No? Derrocamiento del Estado. Igualdad de clases, derrocamiento del Estado burgués, aclara Isaías. Elías, no Isaías, no, era parecido. Eliminación de la propiedad privada, ¿de qué? ¿De los calzones? Los medios de producción. De los medios de producción. ¿Qué tipo de sociedad les parece que daría a la que daría lugar esto que están diciendo ustedes? Pongámoslo con un poco más de precisión ahora. El hecho de la idea de igualdad. Marx habla de igualdad de clases. ¿Qué les parece? No. Una sociedad sin clases. Una sociedad sin clases. ¿Qué provocaba la existencia de las clases sociales? Ahí sí podemos ir al argumento que daba Duan de la desigualdad, ¿no? Desigualdad que ya vamos a ver, ustedes ya saben dónde se origina, pero que la cual todavía no vamos a... En la división social del trabajo, ahí vamos a eso. ¿Qué más implicaba una sociedad de clases? ¿Cómo se mantenía esa sociedad de clases? Que es en parte recién lo que dijo la compañera. ¿Qué fue lo que dijiste vos? ¿Para qué aparecía el Estado burgués? ¿O qué carácter tenía el Estado para Marx? ¿Con qué palabras lo describe él en el manifiesto? ¿Qué de la clase dominante? Administra según los intereses de la clase. ¿No? Administra según los intereses de la clase dominante. Por lo tanto, lo que nos está mostrando la idea de Estado burgués, ¿qué calificativo le está dando la idea de burgués al Estado? Estado de clase. Este adjetivo, ¿qué está diciendo del Estado? Que está al servicio de una clase. Por lo tanto, el Estado es un Estado de clase. ¿Se acuerdan de las tomas de Termap? ¿Qué fueron las tomas de Termap? Había un conflicto entre las operadoras y los trabajadores petroleros. Conflicto entre las operadoras, digo para que se escuche y fue en el video, conflicto entre las operadoras petroleras y los trabajadores. ¿Y qué pasó? Tomaron la planta porque de la planta, de todas las operadoras, todo el petróleo va a la planta y la planta se va... ¿No? Toman las plantas de Termap. Como cortarte la llave de paso, vos no me das algo, yo te corto si no te doy suministro de Exacto. Las plantas de Termap son las plantas que regulan la salida de todo el petróleo que se extrae en la cuenca del Golfo San Jorge. Todo el petróleo que se saca sale por ahí.
si yo tomo esa planta y no dejo que salga petróleo, ¿qué va a suceder con todos los oleoductos y todas las cosas que están sacando y mandando petróleo? Se van a llenar y llega un momento en que no les puedo poner más petróleo porque revientan. No sé si revientan, pero digo, se llenan, ¿no? Es decir, que eso frena toda la producción de petróleo. ¿Cómo terminó la toma de Termap? Y medio violenta porque cuando Fue violenta. golpearon a un operario, le pegaron con un palo por la cabeza, le cortaron la cabeza. Hubo violencia para ingresar, pero ¿cómo terminó? ¿Alguien se acuerda cómo terminó la toma de Termap? Hubo mucho despido. Con la gendarmería. Mucho despido, hubo violencia, entraron a los comercios, la famosa, algún grupo, los dragones, me parece. No, ese otro conflicto. Sí. No, el conflicto de Termap termina con el desalojamiento de esa planta por parte de gendarmería. ¿Sí? Y un desalojo violento de esos trabajadores. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué la gendarmería va a desalojar al trabajador que está reclamando y no actuó anteriormente desalojando a la empresa por no pagarle lo que los trabajadores pedían? ¿Por qué la empresa actuó para desalojar a los trabajadores y no actuó antes forzando a la empresa a que pague los salarios que el trabajador pedía? ¿Por qué la gendarmería actúa en una situación y no en otra? Precisamente porque el Estado, sería la respuesta de Marx, el Estado es un Estado de clase. Y el Estado de clase protege esa propiedad privada de los medios de producción. Por lo tanto, para llegar a una sociedad sin clases, se necesita terminar con ese Estado burgués. ¿Cuál es la forma en que Marx está imaginando que eso puede llegar a suceder? Tomar el poder del Estado ¿para qué? Tomo el poder del Estado y digo, ahora el Estado no existe más, listo, me voy a mi casa. ¿Y ahora no hay más capitalismo? Hay una dictadura del proletariado. ¿Qué hace? ¿O qué imaginaba Marx que iba a hacer esa dictadura? Que es la dictadura más democrática que existe, además, para el marxismo. Una dictadura democrática. Abolir la propiedad privada de... Exacto. Abolir la propiedad privada ¿de qué? ¿De mis calzones? No. De los medios de producción. ¿Sí? Abolir la propiedad privada de los medios de producción. ¿Cómo se toma el poder del Estado? Para Marx. Muy bien. A través de una revolución. Se organizan, exacto, el trabajo, la fuerza de trabajo se organiza políticamente, como vimos en el manifiesto. Para Marx, ¿quién debía dirigir esa organización? Pero ¿quién de los trabajadores? ¿Cualquiera? ¿O había algún grupo específico que era el que mejor representaba esos intereses del trabajo? ¿Pero qué dirigentes eran para Marx? ¿Pero cuáles? La segunda parte del manifiesto comunista, ¿qué dice?
No. La Liga Comunista. Recuerden, la Liga Comunista era uno de los grupos de obreros que están movilizados pensando en el final del capitalismo, trabajando políticamente para el final del capitalismo. Es decir, que la Liga Comunista es uno de esos grupos que para Marx representa mejor los intereses de los trabajadores. Mejor que los anarquistas, mejor que los socialistas, mejor que los proudhonianos, y ahí van a encontrar toda una serie de grupos actuando. Entonces, la toma del poder del Estado a través de una revolución es condición para llegar al comunismo, a esa sociedad plenamente reconciliada consigo misma. Si no hay clases, ¿qué deja de haber? Está bien, pero si no hay clases, ¿qué deja de haber? Lucha de clases. Deja de haber conflicto entre clases. Por lo tanto, vamos a vivir en una sociedad plenamente reconciliada consigo misma, donde no va a haber conflictos a partir de esa desigualdad que creaba el capitalismo. Ese es el comunismo, una sociedad reconciliada con sí misma, donde no va a haber conflictos de clase. ¿Por qué no va a haber conflictos de clase? Porque al abolir la propiedad privada de los medios de producción, deja de haber aquello que caracterizaba el capitalismo: una fuerza de trabajo que se vende en el mercado y una fuerza del capital que se apropia de los medios de producción y de los frutos del trabajo de los proletarios. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción, entonces, es la primera condición para la sociedad comunista. ¿Cómo se logra eso? A través de una revolución violenta, que instauraría una dictadura proletaria. Ahora vamos a ver por qué se habla de una dictadura democrática. Una dictadura proletaria que tomaría el poder del Estado. Por lo tanto, el Estado ya dejaría de ser un Estado burgués. ¿Sí? ¿Igualdad en qué sentido? Sería todo igualdad, dice el compañero, pero ¿igualdad en qué sentido? ¿Todos serían trabajadores? Si todos serían trabajadores, seguiría existiendo una clase, ¿no? ¿Todos serían partícipes de la medida de producción? Primero, todos serían propietarios de los medios de producción. Ahí ya tenemos una cuestión. Se colectiviza la propiedad de los medios de producción. Se hace una propiedad colectiva de eso. ¿Qué implica entonces? ¿Cuál es la relación entre proletariado y que no haya clases? Que es la misma pregunta de por qué una dictadura proletaria es democrática. La razón de eso, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el proletariado como sujeto universal de cambio? ¿Se acuerdan de eso? ¿Del hombre genérico? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un medicamento genérico? Ya lo habían dicho en la clase. ¿Qué es un medicamento genérico? ¿No van a la farmacia? Tiene la droga específica común a otras marcas. Tiene la droga específica, pero no tiene una marca. ¿Sí? Tiene una droga específica, pero no es una marca. Es decir, tiene aquello para lo cual está destinado ese elemento, esa droga, que es curar la enfermedad, pero no tiene una marca comercial. Es la droga que cura la enfermedad, pero no tiene una particularidad específica que le da la marca. Para Marx, el proletariado era un hombre genérico. Tiene todo aquello que representa la humanidad, el ser humano, el ser hombre, pero no tiene una marca. No tiene un interés particular. ¿Por qué no tiene un interés particular? Porque no tiene nada que perder, dice Marx. Por lo tanto, como no tiene nada que perder, tiene todo por ganar. Si yo no tengo nada que perder,
Eso significa que todo aquello que suceda tiene que representar una ganancia. Supónganse, piensen en un grupo social que pueda tener determinado interés. Piensen uno, díganlo ya. La clase media puede tener determinado interés, ¿no? En que haya políticas que fomenten el consumo. ¿De dónde sale ese interés? El interés de cualquier grupo social. ¿De dónde sale? Ese interés propio, ¿de dónde sale en el caso de la clase media? Si estoy pidiendo por políticas que expandan el consumo, ¿qué significa? Que no estoy pudiendo consumir todo aquello que deseo, ¿no? Ahí falta algo, falta consumo o falta mejores condiciones de trabajo. Pero en ese caso, fíjense que el interés particular aparece. Si no tengo nada que perder, si ya no puedo consumir nada, tengo todo por ganar. No tengo un interés particular, sino que represento a la humanidad. Todo aquello que yo haga, como no es el interés particular, es el interés de todos. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Seguro? Digan si no, no importa. Sería todo bien común, ¿no? Y iría en busca de un bien común. ¿Sí? A ver, pongamos otro, déjenme pensar otro ejemplo. Que no sea el del medicamento genérico. Empecemos más atrás. ¿Por qué el proletariado no tiene nada que perder? Llega un momento en esa expansión del capitalismo, ¿sí? Ustedes imagínense, una clase burguesa que se va apropiando de la riqueza que genera el trabajo. ¿Se acuerdan la fábrica de violines? ¿Sí? El trabajo genera riqueza. ¿Quién se la apropia? El dueño de los medios de producción. ¿Sí? ¿Qué dice Marx? Que esa clase burguesa va a ir cada vez más obteniendo riquezas del fruto del trabajo y al trabajo ¿qué le va a ir pasando? ¿Qué le va a pasar al trabajo? ¿Leyeron el manifiesto? ¿Qué dice en el manifiesto? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué pasa incluso con algunas capas medias en el capitalismo? Van desapareciendo, ¿por qué? Se van proletarizando, se van empobreciendo, ¿no? Van pasando a la esfera del trabajo. Imagínense lo siguiente. ¿Se acuerdan el ejemplo de la fábrica de violines? ¿Quién está sonando un teléfono? Apagalo. ¿Se acuerdan la fábrica de violines? ¿Sí? No. Yo compraba un tronco. ¿Se acuerdan los troncos y no se acuerdan de los violines? Ese es el grado de delicadeza que tienen ustedes. Yo soy el capitalista, compro un tronco, ¿sí? El tronco cuesta 10 pesos. Bueno, pongo una fábrica de violines, ¿sí? Compro materiales por 10 pesos. ¿Qué más necesito para fabricar violines? Madera y cuerdas. Gasto 10 pesos en madera y cuerdas. ¿Qué más? ¿Qué más necesito para fabricar un violín? Herramientas. Gasto 15 pesos en herramientas. ¿Qué es una herramienta en términos marxistas? Un medio de producción. ¿Qué más necesito para... Trabajo. Fuerza de trabajo. ¿Sí? Gasto... Ustedes son la fuerza de trabajo. Gasto 3 pesos. $28 pesos. Fabrico 5 violines. ¿Cuánto vale un violín? Acá hay que poner alquiler, luz, gasto, eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto vale un violín? Supóngase que fabrico 5 violines que salen 15 pesos, pongamos, no sé, mucho menos, pero no importa. Que vale 10 pesos cada violín. Gano 50 pesos. ¿Cuánto me queda de ganancia?
22 pesos. ¿De dónde salieron esos 22 pesos? Sí, de todo eso ya sé. Pero ¿qué hace que la mezcla de madera y cuerdas y herramientas salgan violines? La fuerza de trabajo. Esos 22 pesos antes no existían. ¿No? No existían. Digo, acá tengo 28, se transformaron en 50. Esos 22 pesos que no existían, ¿de dónde salieron? Del trabajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Qué pasa con esos 22 pesos? ¿Qué hago yo, dueño de la fábrica? Me quedo con 10, gasto otros 10 en materiales y otros 2 mantengo las herramientas. ¿Sí? Fabrico 5 violines más y así sucesivamente. Ahora llega un momento que Comodoro, todos los habitantes de Comodoro, cada uno ya tiene un violín. ¿Qué hago? O cambio la producción y fabrico panderetas, pero panderetas es mucho más fácil de producir que un violín. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar menos? Menos trabajadores, menos costos, bueno, no sé, supóngase que esto se mantiene constante, pero voy a necesitar una fuerza de trabajo quizás más barata. Hacer una pandereta, asumo yo, no tengo idea, es más fácil de hacer. ¿Qué hago con esos trabajadores que ya me sobran? Los despido. Si no, puedo vender panderetas en Radatili o violines en Radatili, en Caleta. ¿Sí? Pero hay un momento que todo el mundo va a tener violines. Arreglo violines. ¿Sí? Arreglo violines, pero ya voy a tener una configuración distinta, dice Marx, que lo que va a necesitar es menos fuerza de trabajo, o cuando yo deje de ganar 10 por la venta de violines, quizás para vender más los tengo que vender más baratos. Si los vendo más baratos, ¿cuál es la primera variable que yo puedo modificar acá? Que ya lo vimos con Weber, que la racionalización del cálculo está basada en la existencia del trabajo formalmente libre. ¿Por qué es formalmente libre? Que yo lo puedo despedir. Si yo fuera un señor feudal y tengo al siervo ahí, se me va a morir de hambre, pero no lo despido. ¿Sí? ¿Cuál es el costo, dice Weber, que es más fácil de bajar? ¿O qué es el que me va a dar la racionalización de la ganancia? El trabajo. Les voy a decir a ustedes, miren, estamos en crisis. Reestructuración de personal, les voy a pagar 2 pesos entre todos. ¿Alguien está en desacuerdo? Qué dóciles que son. Yo les voy a pagar 1. ¿Alguien está en desacuerdo en cobrar 2? Ahí está la puerta. ¿Sí? Dado que el mundo se está llenando, imagínense que esto que sucede con los violines sucede también con otras, según Marx, con otros objetos que se van produciendo. Sucedería lo mismo con los coches, es decir, el capitalismo produciría objetos de más que no tenemos dónde vender. Ese capitalista entonces cada vez va a ir poder guardando más ganancia de la que genera la fuerza de trabajo y va a ir despidiendo más gente y va a ir bajando salarios. Va a llegar un momento en que la cantidad de gente que no tiene trabajo, por lo tanto no puede reproducir su vida, se muere. Y los que pueden reproducir su vida, lo único que pueden hacer es trabajar para comer, que ahí es donde el proletariado va a tomar conciencia de su lugar en esas relaciones de producción, conciencia de sí, y va a poder llevar adelante la revolución. Entonces, ese proletario que tiene un trabajo que a gatas le alcanza para comer, o que está desempleado y está desesperado porque no puede alimentarse ni él ni a su familia, ese sujeto es un hombre genérico. ¿Por qué? Porque no tiene un interés particular, ya no tiene más nada que perder. Se va a morir de hambre de todas formas. ¿Se entiende un poco mejor? Se va a morir de hambre de todas maneras. Por lo tanto, es un ser genérico. Como no tiene un interés particular, porque ya perdió todo, ¿qué interés solo le queda?
es como el medicamento, ya perdió todas las marcas, perdió el envase bonito, perdió el envase de colores, perdió la tableta automática que sale y que dice qué día, qué hora tengo que tomar la pastilla. Es el remedio solo, pelado, sin marca, feo, grande, difícil de tragar, con gusto, sabor horrible. Ese es el ser genérico para Marx. ¿Se entiende? En serio, ¿eh? Una cosita, voy a matizar. Dale. Porque tampoco, y esto también llevó, digamos, pensar en que ese sujeto tiene que estar en las últimas, también llevó a algunos partidos de izquierda a esa frase que quizás alguna vez hayan escuchado de cuanto peor mejor. ¿Escucharon alguna vez esa frase, no? Sí. Cuanto peor esté la clase obrera, bueno, en realidad mejor porque más rápido va a tomar conciencia de su situación. Y ojo, porque ahí nosotros veíamos la clase pasada el video de García Linera, donde García Linera dice, ojo, porque la desigualdad, la pobreza también pueden generar desánimo, digamos, no necesariamente cuanto peor está la persona, es que eso va a ser garantía, digamos, de que esa persona se levante y luche. A mí me parece que lo que sintetiza, o una de las frases que Marx tiene para explicar esto del sujeto genérico, es que dice, el capitalista quiere explotar, o puede no querer, digamos, puede no decir, yo quiero explotar, pero quiere tener ganancia, digamos, ¿sí? Quizás niegue en la cena familiar, no le diga a sus hijos que está explotando a los obreros, digamos, ¿no? Pero básicamente para continuar siendo un sujeto capitalista, como Sebastián decía, con el vendedor de violines, necesariamente para reproducir su situación tiene que seguir explotando. ¿Estamos de acuerdo? Si el capitalista le pagara lo que efectivamente ese obrero produce, pierde su condición de capitalista. ¿Estamos de acuerdo? Pero el capitalista lo que quiere es explotar. Se quiere entre comillas. Ahora, lo que seguro el obrero no quiere es ser explotado. Y ahí es donde está también la condición genérica del hombre. O perdón, del obrero en calidad de humanidad, de ser humano genérico. En que el obrero no es que él quiere pasar a ser el explotador, ¿sí? El obrero no quiere ser capital. El obrero lo que no quiere es ser explotado. Entonces, si pensamos que ese obrero lo que no quiere ser explotado, es que ahí aparece la posibilidad de una sociedad sin explotación, ¿sí? Bárbaro. ¿Se entiende? Entonces, ahí agregamos más a esa idea de ser genérico, ¿no? Es ser genérico porque no tiene un interés particular, pero también porque ¿qué tiene que resistir? Bueno, precisamente el ser explotado. ¿Sí? Entonces, volvamos a Marx. El comunismo, entonces, ahí podríamos también poner, el comunismo es una sociedad en la cual no hay relaciones de explotación. ¿Por qué? Porque nadie se apropia del trabajo del otro. ¿Sí? Nadie se apropia del trabajo del otro. ¿Por qué nadie se apropia del trabajo del otro? Porque el proletariado toma el poder del Estado, termina con la propiedad privada de los medios de producción y de esa manera se terminan las clases. Si no hay quien sea propietario de los medios de producción, se terminan las clases sociales. Por lo tanto, el Estado pierde su razón de ser, que es ser un Estado de clase, y el Estado se disolvería, desaparecería solo. El Estado ya deja de ser una necesidad, en tanto vivimos en una sociedad que no tiene clases. ¿Sí? Queda un poco más clara la idea de comunismo y esa revolución violenta que implica tomar el poder del Estado e imponer una dictadura proletaria. ¿Que por qué es democrática? Porque está basado en un sujeto que resiste la explotación y que representa un interés general. Un bien común, como dijo el compañero acá. ¿Sí? ¿Todo? Próximamente estamos vendiendo el video con todo. ¿Alguien que lo haya notado? Porque no me acuerdo. Vivimos en una sociedad sin clases. ¿Por qué? Porque el proletariado tomó el poder del Estado
abolió la propiedad privada de los medios de producción, y si no hay propiedad privada de los medios de producción, no hay clases sociales. Si no hay clases sociales, no hay necesidad de Estado, no hay necesidad de alguien que funcione como un árbitro entre clases y que diga si la gendarmería iba a ir o va a venir, ¿no? Porque ya no hay clases sociales. Por lo tanto, el Estado se va a disolver. ¿Cómo se logra eso? La toma violenta del poder del Estado que instaura una dictadura proletaria, que es la que lleva adelante el proceso de abolición. Lo que yo quería decir es, ¿por qué la dictadura proletaria es la más democrática? Porque está llevada adelante por un sujeto que resiste la explotación, que pretende la desaparición de esa explotación, como decía Renata, y que además representa un interés general, porque ya no tiene un interés propio, no tiene nada que perder. Por lo tanto, es un ser genérico. ¿Sí? Ahí estamos más o menos... Está muy concentrada anotando. En estos 3 minutos que quedan, entonces, esta idea de clases, ¿de dónde aparece? ¿De dónde se desprende la existencia de las clases sociales? ¿Por qué hay clases sociales? La desigualdad. Porque es la clase dominante y dominada. Porque existen los medios, la apropiación de medios de producción. Bien, existen las clases porque hay la apropiación de los medios de producción. Hay una desigualdad. ¿De dónde sale esa desigualdad? De la división social del trabajo. ¿Sí? De la división social del trabajo entre trabajo mental y trabajo manual, trabajo intelectual y trabajo físico. ¿Sí? ¿Eso es porque los burgueses son unos desgraciados? No, eso se da a partir del crecimiento demográfico, de la necesidad de cooperación. Ese es el desarrollo natural, esa es la ley natural de la que hablaba la compañera en el momento anterior de la clase. Es natural, eso se da así de forma casi natural. Ahora, nosotros artificialmente podemos terminar con esa naturalidad y allí va a comenzar verdaderamente la historia. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Lo natural es que se apropien de los medios. Exacto, eso se da de una manera en el desarrollo demográfico, digamos. Sí. Bueno, suerte el martes.